Preguntas de examen de ciudadanía americana 1. Repita conmigo la siguiente oración. What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? What is the law of the land? Ahora todo completo. What is the supreme law of the land? Esto lo que quiere decir es, ¿cuál es la ley suprema del país? What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema del país? ¿Y cómo diría en inglés? ¿Cuál es la ley suprema del país? What is the supreme law of the land? Ahora, ¿qué significa law? Ley. ¿Y qué significa land? País. ¿Qué significa supreme? Suprema. ¿Cómo diría usted ley en inglés? Law. ¿Cómo diría país en inglés? Land. ¿Cómo diría suprema en inglés? Supreme. Ahora todo completo. What is the supreme law of the land? ¿Cómo diría usted cuál es la ley suprema del país en inglés? What is the supreme law of the land? Ahora, repita conmigo la respuesta a la pregunta anterior. The Constitution. The Constitution. The Constitution. The Constitution. Esto quiere decir la Constitución. Ahora, ¿cómo diría usted? ¿Cuál es la ley suprema del país? What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? ¿Y cómo diría en español? The Constitution. La Constitución. ¿Cómo se diría en español? Supreme. Suprema. Land. País. Law. Ley. ¿Cómo diría usted la Constitución en inglés? The Constitution. ¿Cómo diría usted cuál es la ley suprema del país en inglés? What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? Ahora, escucha atentamente la siguiente pregunta. What does the Constitution do? What does the Constitution do? What does the Constitution do? Esto significaría ¿qué hace la Constitución? ¿Y cómo diría en inglés qué hace la Constitución?
What does the Constitution do? 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 ¿Y cómo diría usted en inglés qué hace la Constitución? What does the Constitution do? What does the Constitution do? Esta pregunta tiene tres posibles respuestas. Sets up the government. Sets up the government. Lo que querría decir, establece el gobierno. Sets up significa establece. The government, el gobierno. Government, gobierno. ¿Y cómo diría en inglés establecer? Sets up. ¿Cómo diría en inglés el gobierno? Government. Ahora, ¿cómo diría en inglés qué hace la Constitución? What does the Constitution do? What does the Constitution do? La segunda posible respuesta a esta pregunta sería defines the government. Defines the government, que significaría define el gobierno. Defines, define. Government, gobierno. ¿Y cómo diría usted en inglés establece el gobierno? Sets up the government. Sets up the government. ¿Y cómo diría usted en inglés define el gobierno? Defines the government. ¿Cómo diría en inglés qué hace la Constitución? What does the Constitution do? ¿Y cómo diría en inglés la Constitución? The Constitution. The Constitution. La tercera posible respuesta a qué hace la Constitución es protege los derechos básicos de los estadounidenses. Protect basic rights of Americans. Protect basic rights of Americans. ¿Y cómo diría en inglés derechos? Right. Right. ¿Cómo diría protege? Protect. Protect. ¿Cómo diría en inglés derechos básicos? Basic rights. ¿Y cómo diría protege los derechos básicos de los estadounidenses? Protect basic rights of Americans. Protect basic rights of Americans. Ahora, ¿cómo diría en inglés
La idea del autogobierno se encuentra en las tres primeras palabras de la Constitución. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Ahora, repita conmigo. Autogobierno. Self-government. Self-government. Idea. Idea. Palabras. Words. Words. Constitución. Constitution. Primero. First. First. Palabras de la Constitución. Words of the Constitution. Primero. First. Idea. Idea. Autogobierno. Self-government. Constitución. Constitution. Palabras. Words. Tres primeras palabras. First three words. Tres primeras palabras de la Constitución. First three words of the Constitution. La idea de autogobierno. The idea of self-government. Idea. Idea. Gobierno. Government. Primero. First. Palabras. Words. Constitución. Constitution. Ahora, ¿cómo diría usted las tres primeras palabras? First three words. First three words. ¿Cómo diría Constitución en inglés? Constitution. ¿Cómo diría idea en inglés? Idea. ¿Cómo diría gobierno en inglés? Government. ¿Cómo diría la idea? The idea. ¿Cómo diría constitución? Constitution. ¿Cómo diría gobierno? Government. ¿Cómo diría primero? First. ¿Cómo diría palabras? Words. Ahora todo completo. ¿Cómo diría? La idea del autogobierno se encuentra en las tres primeras palabras de la Constitución. Vamos parte por parte.
la idea de autogobierno. The idea of self-government is in the. Esto querría decir, la idea del autogobierno se encuentra. Ahora, ¿cómo diría? En las 3 primeras palabras de la Constitución. In the first 3 words of the Constitution. ¿Cómo diría? ¿Cuáles son estas palabras? What are these words? La respuesta a la pregunta anterior sería nosotros el pueblo. We the people. ¿Cómo diría en inglés nosotros el pueblo? We the people. People. Pueblo. Nosotros. We. We. Nosotros el pueblo. We the people. Ahora, repita conmigo la 4ª pregunta. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? Enmienda. Amendment. ¿Qué es una? What is an? ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? ¿Cómo diría en inglés qué es una enmienda? What is an amendment? ¿Cómo diría qué es? What is? What is? ¿Cómo diría qué es una enmienda? What is an amendment? En respuesta a esta pregunta, a change, un cambio. An addition, una adición. ¿Cómo diría usted en inglés una adición? An addition. Y un cambio. A change. ¿Cómo diría en inglés qué es una enmienda? What is an amendment? What is an amendment? ¿Cómo diría en inglés una adición? An addition. Y un cambio. A change. 5ª pregunta. ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas de la Constitución? Repita conmigo. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Ahora, ¿cómo diría en inglés? ¿Cómo se llama? What is
called? ¿Cómo diría en inglés? ¿Cómo se llaman? What do we call? 10 primeras personas. First then people. 10 primeras enmiendas. First then amendment. First then amendment. Constitución. Constitution. Enmiendas. Amendments. 10 primeras. First then. Llamar. Call. ¿Cómo se llaman? What do we call? ¿Cómo se llaman? What do we call? ¿Cómo se llaman las 10 primeras? What do we call the first then? 10. Then. Enmiendas. Amendments. Constitución. Constitution. ¿Cómo se llaman? What do we call? ¿Cómo se llaman las 10 primeras? What do we call the first then? ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas a la Constitución? What do we call the first then amendments to the Constitution? Ahora, ¿cómo diría en inglés Constitución? Constitution. ¿Cómo diría? ¿Cómo se llaman? What do we call? ¿Cómo diría? 10 primeras. First then. ¿Cómo diría? Enmiendas. Amendment. ¿Cómo diría? ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas? What do we call the first then amendments? ¿Cómo diría? ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas a la Constitución? What do we call the first then amendments to the Constitution? ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas a la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La respuesta a esta pregunta sería la Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos. The Bill of Rights. The Bill. La Declaración. Of Rights. De Derechos. The Bill of Rights. The Bill of Rights. La Declaración de Derechos. Ahora, ¿recuerda qué significa amendments en español? Enmiendas. Call. Llamar. Y recuerda cómo se dice en inglés
Las 10 primeras. The first then. The first then. Escuche con atención. ¿Cuál es el derecho o libertad que otorga la primera enmienda? La respuesta es el discurso, la religión, el montaje. Montaje, entiéndase, por agrupación de gente, la prensa, presentar una petición al gobierno. Repita conmigo. ¿Cuál es el derecho o libertad que otorga la primera enmienda? What is on right or freedom from the First Amendment? What is on right or freedom from the First Amendment? What is? ¿Cuál es? One right, un derecho. Or freedom, o libertad. From the first, de la primera. Amendment, enmienda. What is on right or freedom from the First Amendment? ¿Cómo diría usted en inglés? Libertad. Freedom. ¿Cuál es un? What is one? ¿Cuál es un derecho? What is one right? ¿Cuál es un derecho o libertad? What is one right or freedom? ¿Cuál es un derecho o libertad contemplado en la primera enmienda? What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cómo diría usted primera enmienda en inglés? First Amendment. ¿Cómo diría libertad? Freedom. ¿Cómo diría derecho? Right. ¿Cómo diría cuál es un derecho? What is one right? ¿Cómo diría primera enmienda? First Amendment. ¿Cómo diría libertad? Freedom. ¿Cómo diría cuál es un derecho? What is one right? ¿Cómo diría primera enmienda? First Amendment. Ahora vamos con las respuestas a esta pregunta. Discurso. Speech. Religión. Religion. Asamblea. Assembly. Prensa. Press. Petición al gobierno. Petition the government. ¿Cómo diría usted en inglés religión? Religion. Discurso. Speech. Prensa. Press. Petición al gobierno. Petition the government. Religión. Religion. Discurso. Speech.
asamblea, assembly, religión, religion, petición al gobierno, petition the government, discurso, speech, religión, religion, prensa, press, petición al gobierno, petition the government. ¿Cómo diría en inglés derecho? Right. Primera enmienda. First Amendment. Libertad. Freedom. Religión. Religion. Petición de gobierno. Petition the government. ¿Cómo diría en inglés derecho? Right. Libertad. Freedom. ¿Cómo diría asamblea? Assembly. Prensa. Press. Escuche con atención la pregunta número 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta a esta pregunta es 27. Ahora en inglés, ¿cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? How many amendments does the Constitution have? How many? ¿Cuántas? How many amendments? ¿Cuántas enmiendas? How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cómo diría usted en inglés? Constitución. Constitution. ¿Cómo diría enmiendas? Amendments. ¿Cómo diría cuántas? How many? Ahora la respuesta a esta pregunta. 27. 27. 27. ¿Y cómo diría en inglés constitución? Constitution. ¿Cómo diría en inglés 27? 27. ¿Cómo diría cuántas? How many? ¿Cómo diría 27? 27. ¿Cómo diría enmiendas en inglés? Amendment. ¿Cómo diría cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? How many amendments the Constitution have? How many? ¿Cuántas? Amendments, enmiendas. Does the Constitution have? ¿Tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? ¿Y cómo diría 27 en inglés? 27. 27. Ahora, escuche con atención la pregunta número 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La respuesta a esa pregunta es
Anunciar o anunciamos nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaramos nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijimos que Estados Unidos es libre de Gran Bretaña. Ahora repita conmigo la siguiente oración en inglés. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of the Independence do? What did the Declaration of Independence do? ¿Cómo diría usted en inglés declaración? Declaration. Declaration. ¿Cómo diría usted independencia? Independence. Independence. ¿Cómo diría qué hizo? What did? What did? ¿Cómo diría declaración? Declaration. Declaration. ¿Cómo diría independencia? Independence. What did? ¿Qué hizo? The Declaration. La independencia. Of. La declaración. Declaration. Declaración. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? What did, ¿qué hizo? The Declaration, la declaración, of Independence, do, de independencia. ¿Qué hizo la declaración? What did the Declaration de Independencia of Independence do? ¿Cómo diría usted en inglés declaración? Declaration. ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría qué hizo la declaración? What did the declaration? ¿Cómo diría qué hizo la declaración de independencia? What did the Declaration of Independence do? Ahora vamos con la respuesta a esta pregunta. Anunciamos nuestra independencia de Gran Bretaña. Announce our independence from Great Britain. Announce our independence from Great Britain. Declaramos nuestra independencia de Gran Bretaña. Declare our independence from Great Britain. Dijimos que Estados Unidos es libre de Gran Bretaña. Say that the United States is free from Great Britain. ¿Cómo diría en inglés anunciamos? Announce. ¿Cómo diría declaramos? Declare. Dijimos said. Independencia. Independence. Declaramos. Declare. Anunciamos. Announce. Gran Bretaña. Great Britain. Estados Unidos. United States. Libre. Free.
Anunciamos. Announce. Independencia. Independence. Dijimos. Said. Anunciamos nuestra independencia. Announce our independence. De Gran Bretaña. From Great Britain. Declaramos nuestra independencia. Declare our independence. De Gran Bretaña. From Great Britain. Dijimos que Estados Unidos es libre. Said that the United States is free. De Gran Bretaña. From Great Britain. Anunciamos nuestra independencia de Gran Bretaña. Announce our independence from Great Britain. Anunciamos nuestra independencia de Gran Bretaña. Announce our independence from Great Britain. Declaramos nuestra independencia de Gran Bretaña. Declare our independence from Great Britain. Declare our independence from Great Britain. Dijimos que Estados Unidos es libre de Gran Bretaña. Said that the United States is free from Great Britain. ¿Cómo diría usted en inglés independencia? Independence. ¿Cómo diría anunciamos? Announce. ¿Cómo diría declaramos? Declare. ¿Cómo diría Gran Bretaña? Great Britain. ¿Cómo diría declaración? Declaration. ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría qué hizo? What did? ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría anunciamos? Announce. ¿Cómo diría Gran Bretaña? Great Britain. ¿Cómo diría United Estados Unidos? United States. ¿Cómo diría libre? Free. ¿Cómo diría Estados Unidos es libre? United States is free. ¿Cómo diría declaramos nuestra independencia? Declare our independence. ¿Cómo diría declaramos nuestra independencia de Gran Bretaña? Declare our dependence from Great Britain. ¿Cómo diría anunciamos nuestra independencia? Announce our independence. ¿Cómo diría anunciamos nuestra independencia de Gran Bretaña? Announce our independence from Great Britain. ¿Cómo diría dijimos que Estados Unidos es libre de Gran Bretaña? Said that the United States is free
from Great Britain. Ahora, escuche con atención la pregunta número 9. ¿Cuáles son los derechos de la Declaración de Independencia? La respuesta a esta pregunta es vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ahora repita conmigo la oración cuando la mencione en inglés. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? What are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cómo diría usted en inglés? Derechos. Rights. ¿Cómo diría declaración? Declaration. ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría cuáles son dos? What are two? ¿Cómo diría vida? Life. Libertad. Liberty. Búsqueda de la felicidad. Pursuit. Libertad. Liberty. Vida. Life. Búsqueda de la felicidad. Pursuit of happiness. ¿Cómo diría en inglés declaración? Declarations. ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría dos? Two. ¿Cómo diría derechos? Rights. ¿Cómo diría cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia? What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cómo diría la respuesta a esa pregunta? Vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Life, liberty, pursuit of happiness. ¿Cómo diría en inglés libertad? Liberty. ¿Cómo diría independencia? Independence. ¿Cómo diría derechos? Rights. ¿Cómo diría declaración? Declaration. ¿Cómo diría búsqueda de la felicidad? Pursuit of happiness. ¿Cómo diría life en español? Vida. Ahora, escucho atentamente la pregunta número 10. ¿Qué es la libertad religiosa? Y la respuesta: puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Repita conmigo la siguiente oración cuando la diga en inglés. ¿Qué es la libertad religiosa? What is freedom of religion? Libertad. Freedom. Religión. Religion. ¿Qué es?
What is? What is? Libertad. Freedom. Religión. Religion. ¿Qué es la libertad religiosa? What is freedom of religion? Y a su respuesta, puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. Puedes. You can. Practicar. Practice. Cualquier religión. Any religion. O no practicar ninguna. Or not practice a religion. ¿Cómo diría usted en inglés? Religión. Religion. Libertad. Freedom. Libertad religiosa. Freedom religion. Practicar. Practice. Tú puedes. You can. Puedes practicar cualquier religión. You can practice any religion. O no practicar ninguna. Or not practice a religion. ¿Qué es? What is? ¿Qué es libertad? What is freedom? ¿Qué es libertad religiosa? What is freedom of religion? ¿Cómo diría usted en inglés? Religión. Religion. ¿Cómo diría practicar? Practice. ¿Cómo diría cualquier? Any. ¿Cómo diría? Religión. Religion. ¿Cómo diría tú puedes? You can. ¿Cómo diría libertad? Freedom. Este es el final de la lección 1.